Yo nací aquí en la Ciudad de México, en 1943. Mi papá era abogado. Nuestra madre murió cuando éramos muy pequeños. José Mario, mi hermano, tenía apenas 1 año y medio, una cosa por el estilo. Y eso pues nos dio una unión familiar muy especial a los 4 hermanos. José Mario, mi hermano, fue un niño muy orientado hacia los estudios y con una vocación científica natural y de alguna manera indiscutible. Toda mi infancia tuve mucho apoyo de mis papás, desde el punto de vista pues de que teníamos una biblioteca muy buena en lo que era mi casa. Así es que pues el interés por la literatura y por la música, por ejemplo, todo eso yo creo que se lo debo pues a mis papás, al ambiente que teníamos en nuestra casa. A mí me gustaba mucho la música desde niño, entonces yo empecé a tocar violín y me acuerdo muy bien de una experiencia que tuvieron mis papás, y es que tenían un amigo músico y recibieron un consejo que pues ahorita yo lo considero muy equivocado, y es que si no estaba yo dispuesto a dedicarle 8 o 10 horas todos los días, que mejor lo dejara. Pero tenía yo la incertidumbre, música y ciencia, y pues me decidí por la ciencia. Y yo recuerdo a mi hermano pues jugando con sus amigos como cualquier otro niño, aun cuando siempre tuvo un temperamento muy orientado hacia el estudio. Sería que a los 10, 11 años que empecé a leer también biografías de científicos conocidos, y eso me llamó mucho la atención. Fue por eso que pues pedí de regalos juegos de química y microscopios, y eso me fascinó. Me acuerdo un microscopio que me regalaron de pues poner cosas para verlas, pero lo más espectacular fue que puse una lechuga en agua y lo dejé que se pudriera prácticamente, y cuando puse una gotita de esa agua podrida en el microscopio y vi toda la cantidad de vida que había, paramecios, amibas, etcétera, que no se ve a simple vista, pues para mí eso fue un descubrimiento muy importante. Así fue como empezó mi atracción, pues desde muy niño, y yo me acuerdo muy bien haber pensado, pues yo voy a tratar de ser investigador científico. Y fue quizá por eso que mis papás decidieron mandarme a Europa de internado. Nos mandaron a estudiar fuera después de la primaria. Él estudió en Suiza, en un internado en un pueblito que se llama St. Gallen. Y pues primero estaba muy entusiasmado porque pensé que iba a tener amigos que también les iba a gustar la ciencia, y no, resulta que los niños allá son muy parecidos a los niños aquí en México. Por fortuna, al regresar empecé a tener algunos amigos que también querían hacer experimentos, y pude pues apoderarme de un baño, y ese baño lo convertí en un laboratorio. Así es que ahí pudimos hacer experimentos. Empecé yo solo, pero después pues con un par de amigos. En la UNAM hice yo la carrera de ingeniería química. Tuve algunos maestros muy buenos con los que pude tener también una interacción importante, y al terminar pues decidí, por mi gusto por la ciencia, pues continuar, dedicarme a la ciencia, y lo lógico era pues hacer un doctorado, y por fortuna pues con un grupo de amigos nos aceptaron en la Universidad de California en Berkeley. Pero eso no quitaba porque nos diéramos nuestros ratos libres para jugar squash o irnos a nadar o dedicarnos a la carpintería, por ejemplo. Yo aprendí a hacer carpintería gracias a Mario Molina porque había que, con los mínimos recursos, a completar el mobiliario de un apartamento con los menos gastos posibles. Cuando terminé mi doctorado, pues decidí quedarme a hacer postdoctorado en Estados Unidos para continuar. ¿Por qué se queda Mario en Estados Unidos? Porque cuando termina el doctorado él es invitado por el doctor Rowland a pasar una estancia postdoctoral en la Universidad de Irvine, en California. Y es allí, en esta estancia, cuando realmente se mete de lleno al problema que lo lleva en la cuestión de química atmosférica. Ya platicando con él, pues pensamos que podíamos tratar de usar nuestro conocimiento de ciencia muy fundamental en algo que tuviera un impacto más directo en la sociedad. Resulta que había ciertos compuestos industriales que se estaban acumulando en la atmósfera,
pero pues nadie le daba importancia, nadie sabía qué pasaba. Lo que él me sugirió, lo que platicamos es una buena manera de aprender un campo nuevo, en este caso pues cómo funciona la atmósfera, era tratar de resolver un problema nuevo. Pero para empezar no era para protección del medio ambiente, sino por curiosidad científica. Nuestro planeta tiene una capa que nos protege de radiación del sol. La vida como la conocemos no hubiera podido evolucionar sin esa protección. Y resulta que es una capa vulnerable. Lo que sucede es que a principios de siglo se empezaron a desarrollar tecnologías importantes, por ejemplo los refrigeradores. Tenían unos fluidos que eran tóxicos, hacían daño, inclusive algunas fatalidades. Por eso se desarrollaron para sustituirlos unos compuestos que en aquel entonces se consideraban milagrosos en la primera mitad del siglo, los llamados CFCs. Los clorofluorocarburos, que no existían en la naturaleza hasta que el ser humano en los laboratorios químicos los sintetiza para su uso en aerosoles, por ejemplo, y los empezamos a emitir a la atmósfera. Y esas latas se volvieron muy populares. En Estados Unidos, pues el promedio era tener más de 30 latas en cada casa, digamos, porque son para limpiar, para todo. Estos productos que tenían una enorme cantidad de usos, no pareciera que podían tener un efecto tan importante. Se creía que por la calidad de estos productos no podían llegar tan arriba. Sin embargo, el movimiento del viento demostró que sí sucedía. Entonces, estas mediciones que se empezaron a hacer, estaba muy claro que toda la producción industrial se estaba acumulando en la atmósfera. Y la pregunta era, bueno, ¿qué les va a pasar o va a tener alguna importancia? Y fue cuando, pues, con mi colega, entonces concluimos que estos compuestos, a pesar de que iba a tardar años, eventualmente iban a llegar a una buena altura. Y nos dimos cuenta que se estaban acumulando en la atmósfera. Y son tan estables que los procesos naturales que limpian pues no funcionaban con estos compuestos. Y en eso empezaron a investigar, ver qué pasaba con estas sustancias. Y hay un elemento fundamental que le llamó mucho la atención a Mario, que fue la presencia del cloro. Este cloro es una sustancia sumamente activa. Y entonces pensaban, bueno, este cloro, por ejemplo, de los clorofluorocarburos, ¿qué pasaba cuando llegaban estos gases a las partes superiores de la atmósfera, en donde el impacto de la radiación solar es mucho más fuerte? Y empezaron a encontrar cosas interesantes. En la capa superior de la atmósfera existe una cierta concentración de ozono. Se dieron cuenta de que el ozono se empezaba a convertir en una reacción irreversible porque el cloro se adhería, digamos, a estas moléculas e impedía que regresara a la forma excitada de O3, que es la que permite la captura de una gran parte del espectro electromagnético que viene del Sol. Entonces dijeron, bueno, si esto está sucediendo, quiere decir que está disminuyendo la concentración de ozono. O sea, mientras más cloro le estamos echando a la atmósfera, pues menos ozono vamos a tener en la capa estratosférica. Había satélites que estaban midiendo esta capa de ozono porque era interesante desde el punto de vista científico cómo se movía, pero los satélites no fueron los que descubrieron este agujero. Y la pregunta fue, pues, ¿por qué no lo habían descubierto los satélites? Resulta que se habían programado para que si en un momento dado menos de la mitad del ozono era el resultado de esas mediciones, pues se consideraba un error. Él descubre que los gases clorofluorocarbonados están en la atmósfera de entre 40 hasta 150 años, convirtiéndolos en uno de los mayores contaminantes. Decidimos que teníamos la tarea de comunicarle esto a la sociedad, porque realmente pensamos que sí podía ser un problema importante y nosotros pues éramos los únicos que pues podíamos comunicar esto, primero a los medios y después a tomadores de decisiones en el gobierno. Entonces, pues formulamos una hipótesis que si de continuarse esta producción industrial y claro de continuarse su emisión a la atmósfera, pues a lo mejor sí va a afectar esta capa de ozono tan importante pues para nuestra protección. Entonces eso llevó a hacer investigaciones adicionales de laboratorio que yo hice con mi grupo de investigación y en la misma atmósfera haciendo mediciones que finalmente pues demostraron de una manera muy explícita que efectivamente eran los productos de descomposición de estos compuestos industriales, los llamados CFC. Por fin, en septiembre de 1987, la expedición Airborne de la NASA
observó el agujero sobre el Polo Sur y regresó con evidencia irrefutable. El mundo científico hacía eco de las advertencias de Mario Molina. La misma industria eventualmente estuvo totalmente de acuerdo con nosotros de que estos compuestos, pues había que parar su producción. Realmente me asusté un poco de que la tarea que tenía de que si efectivamente estábamos descubriendo un problema importante, cómo avisarle a la sociedad de que este podía ser un problema grave y sobre todo un problema muy esotérico. Y pues fue una hipótesis que publicamos, me acuerdo, pues fue en el año 74, pues como una cosa novedosa porque no había precedentes para ese tipo de ciencia o de impactos. Pues cuando publicaron los artículos, luego, toda la gente de DuPont, que eran los que fabricaban los freones, pues se fueron en contra de ellos. Estas empresas empezaron a oponerse y los empezaron a atacar, ¿verdad? A descalificar, que era mala ciencia. Bueno, llegó al grado esto de que hubo sesiones en el Senado de los Estados Unidos para increparlos acerca de lo que ellos estaban difundiendo y que no era cierto. Esa etapa fue muy formativa para Mario porque tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a defender el trabajo de investigación que habían hecho. Los invitaron al Lawrence Radiation Laboratory a probar su teoría, a ver si era cierta. Los dos científicos estaban en camino a enfrentarse a una de las compañías más poderosas del mundo, DuPont. Iniciaron una campaña de desprestigio de la investigación realizada por Molina y Rowland y hubo que hacer un gran esfuerzo para contrarrestar esa campaña. Y los grupos de investigación que ellos financiaron habían llegado a la conclusión de que no había nada de qué preocuparse. En el entorno de las ciudades donde se estaba la mayor concentración de los clorofluorocarbonos, no pasaba nada, no había daño al entorno. En un mundo donde 51 empresas tienen más poder, ¿no?, que la mayor parte de los países del mundo. El papel de DuPont frente a los descubrimientos de Mario Molina y sus compañeros, sí, es un papel de evitar que se tomen las regulaciones durante varios años, es decir, tratar de mantener las ganancias al máximo y durante el mayor tiempo posible. Esto no es nada raro. Ocurrió con él, ocurrió con el tabaco, está ocurriendo con el petróleo. Entonces eso llevó a hacer investigaciones adicionales de laboratorio que yo hice con mi grupo de investigación y en la misma atmósfera haciendo mediciones que finalmente pues demostraron de una manera muy explícita que efectivamente eran los productos de descomposición de estos compuestos industriales, los llamados CFC. Por fin, en septiembre de 1987, la expedición Airborne de la NASA observó el agujero sobre el Polo Sur y regresó con evidencia irrefutable. El mundo científico hacía eco de las advertencias de Mario Molina. La misma industria eventualmente estuvo totalmente de acuerdo con nosotros de que estos compuestos, pues había que parar su producción. Claro, para hacer todo eso no podía yo hacerlo siendo mexicano, entonces pues por eso tuve que aceptar la nacionalidad americana para poder trabajar dentro del gobierno de Estados Unidos, continuando con estas investigaciones. Pues fue cuando Mario tuvo que renunciar a la ciudadanía mexicana, porque en esa época México no permitía dos nacionalidades. Planteando primero las hipótesis iniciales, luego los resultados de sus primeros modelos de difusión y los resultados que tenía de la cinética química que había hecho, y luego finalmente su preocupación y su alarma de que si tenía razón en sus cálculos, esto podía ser realmente alarmante. Sometimes we need to predict what will happen in the future, and in that case we really need to understand the basic science well enough to make reliable predictions. We can't wait for the future to happen and do the experiment. So that's where we have to use value judgments that anticipate what might happen later on.
Y esto les permite plantear ante Naciones Unidas la necesidad de actuar rápidamente, con la confirmación de que había un hoyo mucho más grande de lo que se imaginaban, de lo que se creía que podía ser. Y entonces se generó pues todo un movimiento de hacer ver que si no se reducía en la emisión de estos gases, la severidad del problema de ausencia de ozono iba a incrementar, las causas del cáncer iban a aumentar muy fuertemente. That one of the characteristics of the atmosphere is that every country in the world shares it. That which you release in Stockholm or that which you release in Los Angeles or Boston or South America spreads very rapidly around the world. And so it is not possible to have a country solution to the global atmosphere. What one has to have is a global solution. Y finalmente, después de mucho batallar, cartas que van y vienen, etcétera, logran convencer pues, una buena parte de tanto a la ciencia como a los industriales, etcétera, que hay un problema. Y empezó a haber un movimiento social importante en los Estados Unidos para no usar los clorofluorocarbonos. Una serie de países toman conciencia de esto. La industria, el mundo diplomático, el mundo científico, realmente fue una colaboración muy espectacular. Lo muy importante que sucede es que sí se llegó a un acuerdo internacional. Y se invita a gobiernos y a la industria a que reduzcan los gases clorofluorocarbonados. Hay que pensar que esto a nivel global es una verdadera revolución y una reconversión industrial, lo que provocó Mario Molina. Y esos cambios se llevaron a cabo en un tratado internacional que se llama el Protocolo de Montreal. Tuve el privilegio de firmar el acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Protocolo de Montreal, junto con la representación de otros 20 países, convirtiéndose México en el primer país del mundo que lo hacía. Pero en este sentido, el Protocolo de Montreal creo que marcó qué tipo de transferencias y ayudas económicas podían darse de los países con recursos a los que no tienen tantos, para que esto no fuera oneroso para los países que tienen recursos y que pudieran salir adelante. Importantísimo, porque es un precedente de que todo el planeta se puede poner de acuerdo para resolver problemas globales. Ya pasó, funcionó estupendamente y es por eso que se está regenerando la capa de ozono. En esta gráfica implica cantidades de ozono mucho menores que las cantidades naturales. Y más vale que lo escuches, le dijimos, porque va a ser en unos cuantos años el primer mexicano que recibe un premio Nobel en Química. Es la máxima aspiración a la que puede llegar un científico. Y Mario Molina lo logró. El Premio Nobel de Química sobresale de muchos otros premios Nobel por un hecho notable: el impacto inmediato sobre un problema de dimensiones globales y que incide en la vida diaria de los habitantes de este planeta. Pocas veces las investigaciones reconocidas por el Nobel tienen consecuencias políticas y prácticas tan claras. Es el primer premio Nobel que se da en materia ambiental en la historia de los premios Nobel. Para México también es el primer premio Nobel en materia científica. Quiero compartir con ustedes la emoción y el orgullo que hoy siento al recuperar mi nacionalidad de origen, la mexicana. Son muchas las razones, pero las puedo resumir en una frase: le debo mucho a México. Mario fue el que logró que ahora los mexicanos podamos tener dos nacionalidades, porque rápidamente le devolvieron su nacionalidad mexicana, que había tenido que perder para poder probar sus teorías sobre el ozono estratosférico. El señor rector de nuestra universidad
hace entrega al doctor Mario Molina de un diploma y una medalla como símbolo del reconocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga a quien por su destacada labor enorgullece a esta institución. Me dio mucho gusto también el que hayamos podido proponer su nombre al Consejo Universitario para que se le otorgase esta distinción. Que fue justamente cuando regresó de Estocolmo, de que le habían entregado el premio Nobel. Pues sí cambió mi vida desde el punto de vista de pues, la atención que recibió, ¿no? Pero como decía yo, lo más importante es pues la responsabilidad que viene con recibir un premio Nobel, de pues tratar de aprovecharlo para seguir con esos trabajos iniciales que teníamos de comunicación con la sociedad. Pero además volvió de manera muy generosa, yo creo. Una parte de la dotación del premio la utilizó para becar a alumnos mexicanos que se fueran a estudiar a Estados Unidos en áreas de química atmosférica. Estuve yo muchos años de profesor en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y ahí fue cuando, en un momento dado, ya cuando había funcionado el protocolo de Montreal y eso, decidí pues, que podía trabajar con algo como calidad de aire. Y el problema más importante era en la Ciudad de México. Fue cuando decidí con amigos de crear un centro de estudios en el que se hiciera análisis del medio ambiente, en el que se propusieran y se analizaran las políticas públicas existentes para poder combatir el deterioro del medio ambiente, la contaminación, la calidad del aire. Y empezamos a trabajar, pues, lo que es muy importante era la conexión con los distintos niveles del gobierno. Pero al mismo tiempo nos propusimos algo que, pues, que había yo aprendido en el MIT, ya no como parte de la ciencia, sino como parte de cómo funciona ciencia y sociedad. Que hay maneras... El centro inició con muy poca gente. Por suerte obtuvo recursos importantes nacionales e internacionales y hoy tiene un tamaño importante en términos de investigadores, en términos de su participación. Es un centro realmente en toda su dimensión, con investigación, con desarrollo y que afecta sin dudas políticas públicas, ¿no? Probablemente algunas de las recomendaciones más valiosas de políticas públicas durante los últimos, digamos, 10 años han venido de Mario Molina. Se le busca para que participe en tal foro o que participe de tal comité o para que participe en tal actividad. Desgraciadamente no hay muchas instancias como esa en México y el doctor Mario Molina es el doctor Mario Molina. Él es. Su ejemplo, sus ideas, lo ha llevado, por ejemplo, a ser uno de los 20 o 21 asesores del presidente Obama en este tema. Y lo que a veces no se conoce es que fue precisamente la voz de Mario Molina la que alertó a Al Gore en este movimiento de tener que saber que podríamos estar causando daños impresionantes a nuestra ecología y el problema es cómo comunicarlos. Doctor, hay una pregunta por aquí de alguien que dice, ¿vamos rumbo a la catástrofe? Yo soy muy optimista. Hay muchas indicaciones de que estamos progresando y de que hacemos algunas cosas, las estamos haciendo bien, pero pues el avance es muy lento, hay que tener muchísima paciencia y vemos muchos tropiezos. Podemos pues ver que puede haber, si no catástrofes, sí efectos muy graves en el medio ambiente si no hacemos algo como sociedad mundial. Yo creo que en ese sentido le está haciendo una contribución muy importante, muy poco reconocida en ese sentido, y quisiera resaltar el hecho de que como ser humano, Mario Molina antepone, ¿verdad?, sus propios intereses, que podría ser más cómodo estar simplemente dando conferencias, viajando por todo el mundo, a incidir realmente en una forma enérgica en políticas públicas que no necesariamente son populares y que pues, atraen oposición, descalificación. Los políticos en algunos temas les gusta, por un lado, estar cerca de él, le temen una crítica.
Cuando Mario dijo que algunas de las políticas de lucha ecológica no eran muy eficientes, varios políticos se sintieron agredidos. Pero no es alguien, primero que nada, es apartidista. Y en eso ha sido muy, muy cuidadoso de balancear muy bien las cosas. Los científicos alertan, los gobiernos actúan y los ciudadanos presionamos para que esas cosas se den lo antes posible. Necesitamos tener gente preparada, necesitamos funcionar como una sociedad pues avanzada, que podamos tener nuestras propias soluciones tecnológicas a nuestros problemas que sean únicos en México, pero que además podamos competir en el mundo globalizado con tecnologías que desarrollemos nosotros mismos. Él ahorita su función es curiosamente la educación. Mario Molina está enfocado a cambiar la mente y los corazones de los mexicanos en favor de una vida más armónica con la naturaleza. En todo caso, reitero que mi tarea personal solo está sujeta a un compromiso: aportar a México mi mejor esfuerzo. Muchas gracias. Es un hombre muy generoso que comparte con una gran sonrisa su conocimiento. Y si a eso le sumas el encanto personal y la bondad y la bonomía de la amistad, bueno, pues es un amigo realmente que es una gloria. Definitivamente es un ejemplo a seguir para todos los jovencitos admirables que tenemos. Y vienen nuevas generaciones que tienen a Mario Molina como referente, que también se les puede presentar esa opción de desarrollarse profesional y personalmente dentro o fuera de nuestro país, y que pensando en Mario Molina pueden tomar la decisión de regresar a México a contribuir al desarrollo de nuestro país. Lo que les digo a los mexicanos, tenemos el potencial de crear nuestras propias tecnologías, de tener un desarrollo económico muy vigoroso. Tenemos el potencial, sobre todo con cambios en el sistema educativo, usando pedagogías modernas, podemos competir con la ciencia, con el resto del planeta. No tenemos que esperarnos generaciones a que nos pongamos al tanto. Así es que tenemos un potencial enorme que tenemos que explotar. Por supuesto que tenemos ese potencial, pero lo tenemos que implementar. Así es que pues mi mensaje para los jóvenes es seguir trabajando, a estudiar, pero con ganas, lo que les guste. Pueden hacerlo pues con mucha pasión y entonces lo van a hacer mejor y mejor, y así todos vamos a salir ganando. Sí podemos hacerlo.